Buen día, mi nombre es Vanessa Rivas y voy a explicar el primer punto de nuestra actividad evaluativa. Dice, se tomó una muestra de 29 estudiantes universitarios y se les aplicó una prueba de estrés ante la presentación de exámenes, obteniendo como resultado una media de 95 puntos. Esta medida es de la muestra. Por estudios previos se sabe que el estrés tiene una distribución normal cuya desviación típica es de 10 puntos, pero no se conoce la media. Esta desviación típica es de la población. Entonces, ¿entre qué valores encontrará la medida del estrés ante la presentación de exámenes en los estudiantes universitarios si se tiene un nivel de confianza del 90%? El nivel de confianza al ser 90% es lo mismo que 0.90, por ende el nivel de significación es 10%, 5% para cada cola de la distribución. Según eso, alfa medio sería 0.05, los grados de libertad serían 28 porque hay 29 datos, y T alfa medio, según la tabla, sería 1,7011. Entonces se calcula el error, que es T alfa medios, por la desviación de la población. Eso es 1,7011 por 10, que nos da 17,01. Para calcular el intervalo de confianza es la medida menos el error para el límite inferior y la medida más el error para el límite superior. Eso nos da 77,99 en el límite inferior y 112,01 en el límite superior, como lo vemos aquí en la gráfica. El nivel de confianza al 95%, haciendo el mismo procedimiento anterior, eso nos da 74,52 en el límite inferior y 115,48 en el límite superior, lo que significa que el intervalo de confianza se amplía. Mi nombre es Daniela Ruiz y me corresponde la pregunta número 2. Se escogieron al azar 150 estudiantes de la universidad y se les preguntó si hablan inglés. Se encontró que 25 de ellos hablan bien el inglés. Se quiere saber, con un nivel de confianza del 99%, qué proporción de estudiantes de la universidad habla inglés. Tenemos el número de muestra que son 150, los estudiantes que hablan inglés son 25, el nivel de confianza convertido en probabilidad es de 0.99 y el nivel de significación es de 0.01. Para obtener el valor C, se suma el 99% con el 0.5%. El resultado es 99.5%. Este lo convertimos a probabilidad, que sería igual a 0.995. Como este valor no lo vamos a encontrar en nuestra tabla de distribución normal, le restamos 0.5. Así tendríamos un valor de 0.495. Lo buscamos en nuestra tabla para obtener el valor Z y sería 2.575. Ahora, para obtener la proporción, se dividen las personas que hablan inglés entre el total. 25 sobre 150 sería 0.1666. Ahora vamos a calcular el error. Acá tenemos la formulita, la reemplazamos y en nuestro índice de error sería entre 0.083 y 0.245, con un nivel de confianza del 99%. El punto 3 dice, la alcaldía de la ciudad quiere saber cuál es el ingreso mensual de los vendedores informales. Para esto se les presentó a los vendedores ambulantes de la plaza principal cuánto eran sus ingresos mensuales, obteniendo los siguientes resultados. A. Construye un intervalo de confianza del 95% y un intervalo de confianza del 99%. Debemos tener en cuenta que la población debe ser mayor que 30 y debe conocerse su desviación utilizando la tabla T. Ambas condiciones deben cumplirse. La población es menor a 30 datos o se conoce la desviación de la muestra. Una de las dos deben cumplirse para utilizar la tabla T de Student denotado así. Estimar la desviación de la población. Si la población que tengo cumple una condición, puedo utilizar la proporción para hacer la diferencia de esa proporción que poseo, utilizando la tabla dado así. En el enunciado podemos observar que hay 6 datos. Esto nos permite calcular los intervalos de confianza empleando T de Student. Procedemos a calcular los datos. Entonces calculamos la media, calculamos la desviación de la muestra. Ahora procedemos a estimar el error a partir de la muestra. Reemplazamos lo que nos indica que la desviación de la población está en. Ahora nos enfocamos en buscar el valor T. Para hallarlo tomamos alfa y lo dividimos entre 2 y con los grados de libertad lo determinamos. Y nos arroja ahora, calculamos el error, reemplazamos valores, calculamos el intervalo de confianza y reemplazamos valores. Gráficamente se evidencia así. Ahora procedemos a realizar un intervalo de confianza por T de Student del 99%. Realizamos los mismos pasos. Tenemos los siguientes datos. Ahora conocemos el valor alfa, que es 0,005 en la tabla T de Student. Procedemos a ubicarla en el grado de libertad y nos arroja este valor. Ya obtenido este valor, procedemos a calcular el error.
Determinamos el intervalo de confianza y gráficamente se evidencia así. El punto B del punto 3 dice, compare y analice los resultados obtenidos con estos dos intervalos de confianza. Ya que si opta por el nivel de confianza del 99%, puede que su programa o proyecto no impacte a gran escala la condición de vida de los vendedores ambulantes de esa ciudad. Pregunta número 4. En la Feria del Libro de Bogotá se aplicó una encuesta a 1000 asistentes y se encontró que el promedio de libros leídos al año es de 5, con una desviación estándar de 2 libros. Construye un intervalo de confianza del 95% para la población. Tenemos el número de población, que son 1000, el promedio de libros, que son 5, y la desviación estándar, que son 2. El nivel de confianza convertido en probabilidad es de 0.95 y el nivel de significación es de 0.5. Para obtener nuestro valor Z se suma el 95% con el 2.5% para obtener un resultado de 97.5%. Este convertido a probabilidad sería 0.975. Como este valor no lo vamos a encontrar en nuestra tabla, le restamos 0.5, obteniendo un valor de 0.475. En nuestra tabla Z encontramos el valor de 1.96. Para obtener nuestro intervalo de confianza se suma y se resta el promedio, teniendo como resultado que el intervalo de confianza del 95% de la media se encuentra entre 4.87 y 5.12 libros por año. Para el punto número 5 se nos plantea la siguiente situación. ¿Qué datos nos dan? Nos dan la N, que es la cantidad de estudiantes universitarios, 200. Nos dan el 35%, que equivale a 70 estudiantes. Nos dan el nivel de confianza, que es el 95%. Y nos solicitan la proporción de universitarios que acuden todas las semanas a las tutorías. Eso quiere decir que vamos a utilizar la fórmula para el intervalo de confianza de la proporción. Ahora, ¿qué es lo primero que sacamos? Es el puntaje Z. Para el puntaje Z debemos entender que tenemos el nivel de confianza de 95 más el valor de una de las colas. ¿Cómo sabemos el valor de las dos colas? Es dividir el nivel de significación en 2 para saberlo, ¿cierto? Lo sumamos, ese valor, le restamos el 0,5 que por simetría lo necesitamos porque la tabla nos arroja solamente un área, y esto nos da 0,4525. Lo buscamos en la tabla y en la tabla nos aparece el valor 1,67. Seguido a ello buscamos la proporción es decir, la cantidad de asistentes, que en este caso son 70 sobre 200, que son la cantidad total de estudiantes, eso nos da 0,35. Con esto tenemos lo necesario para aplicar la fórmula del error. La fórmula del error la reemplazamos, simplemente tomamos los datos que tenemos, reemplazamos y nos da 0,55. Y finalmente buscamos el intervalo de confianza, que es la proporción menos el error y la proporción más el error, que nos da este valor. Entonces, resultado total, se estima que la proporción de universitarios que acuden todas las semanas a tutorías está entre el 20 y el 90%, con un nivel de confianza del 95%.